ahora nosotros vamos a seguir hablando en este caso, nos vamos para la parte legal, la parte leguleya, y quién si no, para desasnar los caminos al altar de la ley, cualquier cosa. Estoy diciendo, nuestra querida Nitzia Góndola aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, muy buenos días. Con Qué gusto bueno siempre estar aquí con ustedes. Qué lindo tenerla aquí. Vamos a hablar de algo que está bueno porque más de una familia se ha roto por esto que vamos a hablar aquí. Más de una familia ha tenido disputas y yo no me hablo con mi hermano, con el tío, con el otro, porque vamos a hablar un poquito como abrimos la puerta de quién tiene derecho a heredar. ¿Sí? Lo decimos así, no sé, cuando fallece alguien o cuando hay un bien que hace una sucesión o pasa para alguien, ¿quién tiene derecho sobre eso? Es complicado esto. Exacto, Ha sí. roto familias. Sí, así como lo dice Pablo, se han dado muchas situaciones. Sabemos que por el dinero se pelean hasta las grandes familias. Y en el momento que se da el fallecimiento de una persona que pueda tener muchos bienes, las primeras personas que van a ser llamadas a suceder estos derechos son sus hijos, siempre y cuando esta persona sea soltera. Si está debidamente casado, entonces su esposo o esposa y demás hijos son los que van a empezar a heredar. Entran en primer plano para lo que es la herencia. Ahora, tengo una pregunta inicial que me parece muy importante, perdón, Sarita. Si esa persona, por ejemplo, yo fallezco, no estoy casado, ya me divorcié, ponte, no sé, ya estoy solo, tengo 2 hijos, pero yo hice un testamento donde le dejo todo a Sara, que nadie sabe quién es Sara, por ejemplo. Exacto. Yo hice mi testamento firmado que dice, cuando yo me vaya, todo va para Sara. ¿Qué pasa en ese caso? Como regla general y para personas que no confeccionan sus testamentos, van a entrar a suceder sus descendientes y su pareja. Pero si hay una persona que ha dejado un testamento, entonces esa es la voluntad que tiene que reconocer el juez para que puedan heredar. Toda persona tiene la libertad de dejar un testamento y testar a personas que no sean de su vínculo parental, o sea, que no es necesario que sean familia, para poder heredar todos esos bienes. Todos esos es completamente legal. Siempre y cuando ese testamento reúna sus requisitos, esa persona se encuentre bien mentalmente y no haya ningún... Y nada le queda a porque los se hijos. pueden impugnar, igualmente pueden ser impugnados. Yo soy hijo, por ejemplo, de una persona que tiene muchos millones y no me deja nada, le deja todo a Sara, que no sé yo quién es Sara. Ponte, nunca la conocí. Estoy haciendo Sara, Bueno, te pongo lo mala la novela, ¿no? Pero, Allí sería algo, sí, violatorio a esos derechos. Si son menores de edad, se debe verificar y pedir a ese juez que va a reconocer esa que le dé sucesión, algo. que se reconozca la parte de la pensión alimenticia de los niños. Eso sí se pero podría si es hacer. mayor, si es mayor de edad, no le corresponde nada. Nada. El juez de la sucesión sí Absolutamente puede nada. reconocer derechos para un menor de edad, pero si es adulto, no. Wow. Simplemente tu papá decidió Qué fuerte, no dejarte Nitzia. nada. Exacto. Está preocupado. Si el testamento es legal y no ha sido impugnado y es reconocido por el juez, no le corresponde no nada. no estoy preocupado porque en mi Claro, caso no voy a heredar nada, pero bueno, viene. Hay que saberlo. Deuda, voy a heredar. Igual hay que saberlo. Deudas se heredan, así que... Pero no saben, Nitzia, ahora sí nos vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si esta persona fallece y no hay testamento? Exacto. ¿Cómo se maneja este tema de ¡Mortal heredar? Kombat! Entonces, si Qué no hay fuerte. testamento, se solicita la apertura del proceso de sucesión. Van a ir las personas interesadas con sus certificados de parentesco. Hay que probar O sea, el parentesco. O sea, su esposa o su esposo en primer grado, querida. sus hijos son los que van a solicitar la reapertura y ser declarados herederos. Cualquier persona que no concurra y tenía derecho a heredar podrá incluirse luego de cuando se adjudican los bienes, todavía puedes ingresar y pedir que se te reconozca el derecho, vamos a suponer. Puede ser que estaba de viaje o no me había enterado que había iniciado el proceso de sucesión intestada y entonces yo pido que ser incluido como heredero. Es terrible. Siempre y cuando yo pueda probar el parentesco con esa persona. Es terrible esto. qué Yo, locura. aquí nos tocó dar la noticia ya hace un año más o menos de la muerte de Maradona en su momento. Claro, yo como fanático del fútbol quedé un poquito pendiente obviamente de todo lo que tiene que ver con el post, que es terrible, porque claro, una persona que tiene hijos extramatrimoniales, que tiene un montón de gente alrededor, representantes en caso de ser un artista donde firma convenios y demás, la lucha descarnada que hay por heredar los bienes y el dinero de Maradona es espantosa. O sea, porque hasta me parece inmoral, Nitzia, porque digo, está bien, o sea, yo entiendo que los hijos, que él busquen, que demás,
pero empieza a aparecer gente que no tiene nada que ver o gente que tuvo en algún momento y si quiere no tienen rascar. control, quedan ahí. El cuerpo no está ni frío y ya están rascando viendo qué pueden Así sacar. Es algo tan feo Es que eso. por lo menos allí él falleció. Hay personas que todavía en vida ya sus hijos están peleando a ver qué Correcto. van a heredar o pidiéndole a sus padres que traspasen los bienes Antes de para que no falleció. esperar, exacto, para no esperar una sucesión. Igual dentro de la sucesión entran todos los hijos, sean del matrimonio o fuera del matrimonio, todos los hijos a partes iguales, luego que logren probar ese parentesco. Y recuerden que se heredan los bienes, ganancias, o sea, y también todas las deudas también son heredadas a partes iguales. Qué locura. Por eso digo, te dejan Porque solo sí, deudas. Exacto. No, qué fuerte Sí, eso. es pero- algo que hay que tener. Activos y pasivos entran dentro de esa sucesión. Y si no tiene dinero y solo deudas, también te hereda las deudas. Exacto. todo. Eso es una mala noticia. Ella se ríe, Sí. pero yo creo que es así, ¿no? Sí, porque hay entra- que adquirir la responsabilidad. Porque también obviamente, hay, del fallecido. dependiendo de bienes, muchas veces, bueno, voy a heredar una casa, pero esa casa debe impuestos, todo eso tú adquieres tienes que ponerla al día para poder entonces que se puedan hacer Qué también castigo, qué los cruz. traspasos y Yo demás. trato de hacer bien mis cosas. Que de verdad, o sea, yo nunca pedí nada en la vida, ¿no? Mi familia nunca me heredó nada. La verdad, todo me lo gané solito. Pero cuando se vayan tras la tristeza, tengo que cargar con la cruz de ellos también, por favor. Dios te lo pido, por favor. Abdúcelos, que nunca encontremos el cadáver y ya. Otras personas, si no tienen ni esposos, parejas o hijos, entran a heredar entonces sus padres. Sus padres o hermanos ya serían los ascendientes que también tienen derecho a la herencia si es que no hay ningún testamento. Ok, cuéntame algo. Yo quiero saber algo. Me gustó la parte de las deudas porque me está preocupando y a más de uno seguramente le preocupe también. Por ejemplo, vamos al punto. Sara es mi madre. Me gusta usar a Sara de ejemplo. Sara es mi madre. Sí, yo soy el único hijo de Sara, no está embarazada. Soy el único hijo de Sara y Sara no le quedó nada en este mundo. Alquilaba departamento, no tenía carro, no tenía ningún bien, no tenía nada. bienes. ¿Ok? Pero tenía una deuda en el banco con las tarjetas de crédito y un préstamo de $20.000. Ella se va a tocar el arpa con San Pedro y de golpe a mí me llegan esos 20.000, menos 20.000, ¿a mí? Es que si no se abre un proceso de sucesión, tú no tienes nada que reclamar. Así es que no vas a pedir ser declarado heredero de los bienes de ella. Ah, o sea, si Así yo es voy a que recibir algo es que también recibo las deudas. Si Exacto. no recibo nada, no recibo prácticamente deudas. nada. No Ah, recibes. entonces muere, bien. exacto. Ah, entonces no pasa igual, no voy a recibir ni un pancito con manteca. No, está sí, bien. porque Tú se pensabas que era habla, obligatorio. se habla Sí, es de estaba bienes que preocupado. puedan estar pendientes de pago o pendientes de impuestos, de sociedades a veces que no se cumplen con y son suspendidas. Entonces, como a nombre de sociedades hay otros bienes que pertenecían a sus padres, sabemos que a través de las sociedades anónimas o fundaciones se pueden tener también bienes, habría que poner todo eso al día. Esas son las obligaciones que tendrías que poner al día para entonces que esos bienes puedan ser traspasados. Yo no a ti. quiero nada. Pero que si se no lo quede hay el nada, gobierno, no tengo nada. nadie va a ir a pedir la sucesión o voy a ir a heredar esas Por un deudas, carro ¿no? no me voy a cargar la Claro, cruz, claro. que el No, carro porque lo maneje el gobierno. no, independientemente si hay una obligación ante un banco, ese banco tiene que saber si falleció la persona ahí, murió, o si había un fiador, entonces es el que va a entrar a hacerse responsable de esa deuda. ¿Qué hereda entonces una viuda, o sea, un viudo, o sea, si hay un testamento? Pues, ¿qué es lo que heredaría ellos si ponte, no está claro en el testamento? Si hay un testamento Lo que diga el y no testamento. está No, si no el sales y eres esposo o una la viuda. esposa, recuerden que primero se deben hacer las liquidaciones de bienes. Si estaba legalmente casado, se Ok. puede solicitar la liquidación de los bienes matrimoniales Mm. dependiendo del régimen económico que les correspondía. Porque lo que sobra entonces es lo que va a una... Si no estaba casado, entonces ahí no le corresponde absolutamente nada. Ok, Absolutamente nada. sin testamento, tú decías a los hijos, aunque sean extramatrimoniales, les cae una parte igual. Entonces, Iguales. vamos al caso. La viuda y los hijos, ¿cuánto le queda a la esposa, ponte, o al esposo? Esté o no y a esté. los Hereda, hijos? ¿Cuál es el heredan porcentaje? a partes iguales. Hijos e Heredan esposa a lo partes mismo. iguales. Ella sí debe pedir su liquidación antes de que todas las propiedades entren a lo que es el proceso de O sucesión. sea, ponte, tiene 2 hijos y una esposa, 33.3 para cada uno. Exacto. O sea, no es que un No es que por porcentaje- ser los hijos De la van a recibir masa más. herencial, porque ella todavía puede reclamar su liquidación de bienes donde ella va a recibir todavía su porcentaje por esposa en la parte de la liquidación y luego ya lo que sobra es lo que va a la herencia. Wow. Es lo que se va a tomar en cuenta como herencia. Ok, y en el caso, por ejemplo, de un divorcio de una persona que no está legalmente casada, pero es pareja. Por ejemplo, no sé,
me separé ya de Sara y ahora estoy saliendo con Pau. Por ejemplo, pero con Pau yo no tengo ningún tipo de convenio matrimonial. Si no están nada. divorciados, Somos novios. pero la Pero persona está se casado divorció. conmigo. Pero no, me divorcié de Sara. Ok, si se divorció de Sara y empezó una unión de hecho con otra persona y se comprueban los 5 años, tú puedes pedir ese reconocimiento de matrimonio de hecho para luego ir a heredar. Pero tendrías que 5 pedir años. primero la declaración de la unión de hecho, que son 5 años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad. Wow, pero yo estoy 2 años de noviazgo viviendo, porque no si te alcanza. mantenías casado con Sara y nunca se dio el divorcio, pero tenías 5 o 10 años viviendo con otra persona, Exacto. ella no entra. No existe No ella. puede reclamar el matrimonio de ellos porque no había Las una queridas- singularidad. Aunque sea la vigente para ellos. No, a las Exacto. queridas Ay, les ay, digo ay. chau que te vi, no bien. tienen ningún tipo de Exacto. posibilidad de Sería heredar. demasiado que les tocara a las Claro, queridas. ahora- Tiene que existir un divorcio, tienen que ser solteros para que la unión empiece a surtir efectos. Y tienen que ser 5 años consecutivos. Ahora, yo me divorcio, me gusta mucho seguir planteando escenarios. Deja Yo hablar me de divorcio, divorcié- Pablo, deja hablar de divorcio. Me divorcié de Sara, pero estoy con Pau hace 2 años de novios, pero viviendo juntos. Tampoco, tiene que No, ser 5. tienen que ser bueno, está muy 5 complicada años. la gente que no... 5 años de unión para que ella pueda ser declarada esposa y pueda entrar a la Ahora, sucesión. 5 Pero ¿cuándo- minutos de Pero se matrimonio, sabe, sí. sería un matrimonio de hecho post-mortem, es para efectos patrimoniales, para poder ¿Existe adquirir. eso? Pero sí Matrimonio recuerdo, post-mortem. pero sí recuerdo que en un caso mencionaste que había que esperar 1 o 2 años, creo que es para poder separarse, algo así, algo que con... Separarse quién. o sea, si estás casado y te quieres divorciar, tienes que esperar más o menos cuánto tiempo para poder hacerlo. Si estás casado, recuerden que para un matrimonio, de hecho, un divorcio por mutuo, tienen que haber 2 años de matrimonio para eso que es se lo que- pueda ok. dar o ¿Y cómo cualquier pasan los o matrimonios que se invocar divorcian de cualquier una? otra Ajá. causal, si es que ha habido maltrato, si es que ha habido relación sexual extramarital, ya podrías divorciarte antes Antes. de los 2 Pero o años. sea, los matrimonios que sienten que no funcionan a los 2, 3, 4 meses no se divorcian. Entonces es mentira. ¿Será se porque son separan. por civil? Es que ¿Será? tienes que invocar una causal de divorcio y Ay, la ay, ay. Me única equivoqué, que no es una permite suficiente. que sea de forma voluntaria te exige 2 años de matrimonio. Qué raro. La ley para mí tiene aristas que son extrañas. Porque Exacto. si está de acuerdo que se divorcien, el tiempo Simplemente prudencial, entonces ¿quién se lo da decreta? lo que es la separación, tendrían que pedir lo que es la separación, mantenerse y cumplir los 2 años de separación. Mira, para Ahora, poder Necia, yo pedir imagino el que divorcio. también han habido casos en donde las personas en efectos familiares se pelean porque independientemente de que un testamento esté claro, le toca un porcentaje más al otro, Exacto. por decir así, aunque sean hermanos. Exacto. Eso no tiene, o sea, no influye ningún tipo de reclamo en lo absoluto por parte de ellos, se tiene que respetar tal No, cual como se manejó en el como les testamento. dije, cada persona es libre de dejar un testamento y las condiciones a las personas Claras. y en el porcentaje que quieran hacer la división. Ya si tú quieres impugnar ese testamento señalando que esa persona no gozaba de una salud mental, ya tendrías que demostrarlo ante el Wow. tribunal o si es que se dio una falsificación de firmas. Ya esto es un proceso aparte de ese proceso de sucesión. Y que toma más esté. tiempo, porque para demostrarlo, No. imagínate que tendrías que tener hasta testigos. Y de veras que pasa, y por eso hay procesos de sucesiones que duran 5, 10 años, porque hay personas que entran a impugnar esos testamentos. Claro, me imagino. Algo de lo que veníamos hablando antes de que hay que tener 2 años para divorciarse o que hay que tener 5 años de convivencia, 5 años en pareja unión. extramatrimonial como para que se pueda dar constancia. Ahí yo siento que la ley tiene como una arista rara porque, está de acuerdo en el divorcio, pero tiene que haber 2 años. ¿Quién estipula que en 2 años es un tiempo prudencial? Hay un proyecto de ley en discusión en la Asamblea donde se baja de 2 años a 1 año esa Claro. parte para poder divorciarse. Y otra- pero creo que todavía está en discusión, Y no otra está cosa, aprobado. y otra cosa con eso también es, 5 años de noviazgo De unión tiene cosa legal, pero si yo me caso, 5 minutos es suficiente. Ya. Tampoco tiene sentido. Empieza Yo a me estoy surtir muriendo. efectos legales. Estoy medio senil. Me casé contigo porque tú quieres toda mi plata. Ay, qué linda, Nitzia, ¿cómo me ama? Y eso que me estoy por morir. Mentira, Nitzia A la quiere mi semana ya plata. te diste cuenta. 5 años con Sara y 4 años y medio con Toda Sara. la Sara vida. valió, pero Nitzia, que me dio 5 minutos de su precioso amor, se Se llevó quedó el con auto, el todo. Audi, Así la mismo casa, es. la mansión. todo. Sí,
la parte de los beneficios que da un matrimonio a mantener una unión de hechos son completamente distintos. Tremendo. Pero no influye el hecho de estar casado por civil y por la iglesia también. No, no influye. No, es que yo siempre había escuchado como No que, influye. no, que es más fácil cuando es por civil, no sé qué, cuando es por la iglesia toma más tiempo el tema del divorcio, ta, ta, ta. No, igual, si es por los, siempre se exige el matrimonio civil Dios antes es el que lo aprueba. de la iglesia, y el de la iglesia sí, ya después tienes que ir a cumplir unos requisitos para pedir esa anulación del matrimonio eclesiástico, ¿no? Pero el Claro. civil siempre se Claro, o tiene sea, que para hacer. la ley la plata ya se acabó. O sea, eso es a lo que Exacto. voy. Dios es el que no estaría de acuerdo en todo caso, pero eso te va a juzgar más arriba, así que Exacto. todavía no vas a tener ese Así juicio. es, así Qué es. fuerte. Wow. Si no hay, las personas no tienen conocimiento de que existe algún testamento, entonces se necesita hacer un recorrido en todas las notarías del circuito, el lugar donde vivía esa persona, para saber si en alguna notaría dejó algún testamento. Ellos certifican, si no hay testamento, entonces se inicia lo que es un proceso de sucesión intestada. Si hay testamento, la persona que lo mantiene consigo automáticamente lo presenta y pide la apertura de ese proceso. Sí, me llamó la atención esto que acabas de decir, de que si una persona no se entera de que hay un testamento Ajá. y existía, y de Por hecho, eso que hay que ya hacer un aclararon y recorrido. repartieron todo, Ujú. ¿cómo? O sea, tú puedes ir a reclamar eso también, ¿no? Exacto. Impugnar La todo. persona, se Wow. hacen testamentos abiertos o cerrados. Si es abierto, se les da una copia a la persona que realizó el testamento y él muy bien puede dejárselo a cualquiera de sus hijos o familiares para que sepan lo que que pueden exigir la apertura de ese proceso. Esto es independiente del seguro de abierto. vida, que eso es otra cosa Los que uno seguros también... de vida, recuerden que hay beneficiarios ya establecidos, así que ellos prácticamente no entran en la sucesión. No, Y ya eso- eso y está eso- escrito desde hace tiempo. Porque ya tú dejas un Y beneficiario. Yo usualmente la persona lo sabe también, creo que te lo Exacto. comunica. Yo en mi caso ya hice eso, el seguro de vida, y eso cuando tú falleces me imagino que el propio seguro se comunica con las personas Automáticamente beneficiarias. se da el pago. Claro. Automáticamente se da el pago a las personas que aparezcan como Porque eso se da de beneficiarias. manera, es un proceso de legulillo de manera mucho más rápida, se gestiona el pago y sale, no sé, en un tiempo prudencial. Sí. Todo lo que tiene que ver con testamento, con sucesión de bienes y demás, es súper tedioso todo ese Igual proceso. también hay sucesiones especiales, personas que solamente hayan podido dejar su salario, no tenían mayores bienes, pero trabajaban en alguna institución. Se hacen las sucesiones especiales, esa persona o el esposo o algún hijo puede pedir que se le paguen esos salarios que hayan podido quedar sin cobrar por parte de su familiar. No es necesario un abogado, van a un juzgado municipal para iniciar ese trámite. O sea, ahí se Wow. va todo. O sea, a no ser que nadie no Sí, reclame, y pero por lo general todo el mundo reclama y pide Exacto, todo. sí. A mí de verdad me parece Wow. súper tedioso la parte legal cuando hay también temas tan fuertes sentimentales. Claro. Hay gente que no le importa, solo va por los bienes, pero sí sé que es Exacto. un tema muy tedioso, me ha tocado en carne propia vivirlo con familia, todo, y es muy feo todo lo que empieza a pasar después de que una persona querida se va, Y porque desde por ahí para antes. algunas te das cuenta que no era querida, que lo único que querían eran los bienes, y eso de verdad que es No, muy pero feo. es más feo vivirlo cuando están vivos todavía. Y es como que déjenlo Exacto. claro Es muy para que feo no las haya dos problemas. maneras. Exacto, los es muy hijos feo de las dos empiezan- maneras, Sara. exacto. Porque si tú tienes una hermana que No, tú estás también. sufriendo el dolor de la pérdida de tu familiar y a Y tu la hermana gente le está- vale bestia, lo único que quiere Claro, es la es verdad. plata, A la es bien semana feo. siguiente van y También. piden las aperturas de los Es como si no procesos, lo hubiesen les cortado, importa. claro. No les A la- importa, lo que dice a la prácticamente. semana. A la semana se inician los procesos y bueno, vamos a la pelea. Y tú estás todavía llorando a tu No, familiar exacto. y por el otro lado tienes a tu hermana que ya le valió y ya No. está buscando la plata. Y tú estás como, si tú te ¿Qué te quedas... pasa? Como Pero No, más si tú te feo quedas, te comen tu todavía es dinero. cuando ni siquiera ha fallecido y entonces están pidiendo a papá o mamá, fírmame aquí, cuando ya saben que esa persona puede haber perdido alguna capacidad mental no, y los ponen qué a triste. firmar, los llevan ante notario, inventan testamentos, se hace de todo. Qué Se locura. hace de todo por dinero. De verdad que triste. Y son, como bien mencionas, Nitzia, procesos que pueden tomarte muchísimo tiempo. Entonces, Exacto, dependiendo sí. del caso. Así es. Ok. Del caso y los bienes, la cantidad de Sí, bienes, la cantidad ¿no? de cosas que tenga para tramitar. Usted en la casa ya por lo menos ahora tiene abierta su armadura, su parachoques puesto adelante para saber un poquito de lo que tiene que atenerse. Ya en sabe, caso- ya sabe que no tiene que pagar las deudas, sino... Sí, no Sí, paga sí, deudas si no exacto. hereda. O sea, no es que usted va a pagar las deudas de Vas su a padre heredar, jugador. exacto. No lo va a pagar ni de su madre jugador. No lo va a pagar a no ser que usted tenga cosas que heredar. Claro, si tiene una casa, un carro, tiene un bien además también, bueno, ahí se va con el combo de las deudas también. Exacto. Pero ya sabe a lo que se atiene gracias a nuestra queridísima Nitzia Góndola. Nitzia, mil gracias una vez más por estar con nosotros. A la orden siempre, gracias.